Más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Hola, bienvenidos de nuevo a Más Allá del Silencio, con temas increíbles como siempre, preparados para ustedes, para nosotros, porque todos aprendemos día a día y entre todos nos ayudamos, ¿cierto? Y hoy estamos, Carlos, vamos muy preparados a hablar del sueño. Esa vaina, ¿qué es eso del sueño? Bueno, es la preparación perfectamente del descanso, esa recarga emocional, energética que necesitamos los seres humanos y que a veces nos parece que no es trascendental, que no es fundamental, que no es importante, y créanos que tiene que ver mucho con nuestro día a día, con nuestras emociones, con nuestro estado de ánimo, con nuestra autoestima. Es una conexión allí importantísima de comunicación interna y vamos a ver muchas aristas de este tema, ¿cierto? Claro que sí, Liliana, cordial saludo a toda nuestra teleaudiencia, a todos quienes se aproximan a dedicar unos minutos de su día a ver estos interesantes, maravillosos temas. Hoy en Más Allá del Silencio, a propósito del título de nuestro programa, queremos hablar de algo de lo cual se calla mucho, no se sabe tanto y que de alguna manera tiene ya unas raíces profundas y hay mucha tela para cortar. Es el mundo de los sueños, el mundo onírico, el mundo de las revelaciones, si se quiere, y que tiene también unas connotaciones en el mundo de la psicología, en el mundo de la teoría del desarrollo infantil, en lo que tiene que ver con el desarrollo biológico del ser humano en general, y que es un ejercicio bastante místico o bastante enigmático, porque ¿qué hay que decir de que los seres humanos soñemos o que otros seres de la naturaleza también entren en el sueño? ¿Qué pasa ahí en el cerebro, cierto? Son cosas que queremos abordar el día de hoy de la manera más hermosa, apasionada, esperanzadora, entregándoles un contenido de valor y que ustedes se enteren un poquito más de qué es lo que ocurre también en esa maquinaria interior. Hermoso, me encanta este tema porque precisamente es como, vamos a usar muchas metáforas en este programa, ¿cierto? Imagínense dormir, descansar, es una inactividad de los sentidos de alguna forma. Obviamente se activan otras formas de sentidos, llamémoslo así, pero los sentidos que conocemos normalmente, la vista, ¿cierto? Supuestamente el oído, el olfato, se desactivan allí para descansar completamente porque hay una desactivación del centro lógico del cerebro, ¿cierto? Y eso es vital que podamos descansar. Por ende, hay una inactividad en ese sentido, pero se prenden otros sentidos que ojalá, y por lo que vamos a ver hoy, los iluminemos, llamémoslo así, porque ustedes saben que nuestras neuronas, cuando las vemos en neurociencias, son como iluminadas. Cuando hacemos todas estas pruebas neurocientíficas, imagínense las luminosas en el cerebro. Entonces, ojalá que ese sueño luminoso que tengamos lo alimentemos de imágenes bellas, de recuerdos bellos, que ya con Carlos lo vamos a ver mucho más. Y recuerden, el sueño es vital. Influye completamente en las emociones, en la comunicación humana. Entonces, ¿a ustedes no les ha pasado? Cuéntenme, si no les ha pasado como el otro día, dormimos y como, ay, no descansé nada, absolutamente nada, como que me siento cansado, como que sí dormí pero no descansé, bueno, ya vamos a ver por qué. O también me siento que dormí pero tengo una afectación como en las emociones, como que me da mal genio todo, como que... Y hay veces sentimos que descansamos tan plácidamente que queremos seguir durmiendo. Bueno, son diferentes etapas del sueño que vamos a ir viendo y es una gran actividad interna bellísima que podemos alimentar y, como digo yo,
iluminar mucho más para descansar mejor. Claro que sí. El sueño ha sido como un gran leitmotiv, un gran motivo en la literatura. Ustedes conocen a Borges, al señor Calderón de la Barca, a todo el movimiento surrealista que se basaba, digamos, en estos elementos oníricos que de alguna manera se condensaban en el sueño y que ha sido, digamos, un ejercicio que ha pasado por el arte, que ha pasado por la literatura, por la filosofía, ¿sí? Y inevitablemente tenemos que remitirnos a un señor maravilloso que fue, digamos, en la historia de la humanidad, uno de los primeros que habló o trató de sistematizar el asunto, el concepto, la categoría del sueño, el soñar. Este señor es Artemidoro, es, digamos, la primera persona que deja o consigna una obra, ¿sí? Que empieza a generar también, digamos, unos elementos que nos asocian a el sueño, a un abordaje, perdón, del sueño de una manera un poco más sistemática y más juiciosa. Decía Artemidoro, antes de ir a Freud, a Jung, al psicoanálisis y a otros elementos de la psicología moderna, decía Artemidoro algo muy precioso, y es que el sueño no se producía en el interior de cada individuo, o sea que el individuo no era quien producía ese sueño, sino que era algo exterior producido por algo sagrado, por los dioses en ese momento. Estamos hablando pues del mundo griego, y era una conexión de lo divino con esa esencia humana, con esa subjetividad. Y que esos sueños, esa interpretación de esos sueños, él fue uno de los primeros interpretadores o grandes intérpretes de los sueños, se daban de acuerdo a unos elementos, o sea, no era lo mismo, por ejemplo, un sueño de estar volando o soñar que se vuela en una persona de la tercera edad, en un niño o en una persona con una profesión diferente a las comunes en este mundo antiguo. Es decir, me explico. Si queríamos interpretar el sueño, Artemidoro proponía examinar qué profesión tenía esa persona, la edad que tenía esa persona, los oficios y las relaciones familiares, y a partir de ahí producir una interpretación. Cuando alguien soñaba que volaba, por ejemplo, ¿sí? Si estaba enfermo, Artemidoro lo leía como un presagio o un asunto relacionado o ligado a la muerte. Si esa persona que tenía el sueño tenía una profesión, por ejemplo, en los asuntos de ciudad, o tenía que ver con asuntos del campo, de labrar los campos, etcétera, y tenía este sueño, muy posiblemente, decía él, se relacionaba con un éxito económico o con un éxito diferente. Es decir, él empezaba a asociar unos valores diferentes, unos atributos de las personas con eso que se soñaba, y hacía unas diferenciaciones y unas categorizaciones que han pasado a la historia. Bueno, el tiempo avanzó. Y como bien saben, en la época del romanticismo, en la época también del medioevo, ese sueño pasó a tener unas características asociadas, digámoslo así, al espiritismo, un poco a unos fenómenos también que tuvieron que ver con la Inquisición, que no nos vamos a meter en esa zona tan árida, y que de alguna manera despertaban suspicacias, sospechas, y que eran motivo de castigo. ¿De acuerdo? Así es, y como ven lo que hemos hablado, miren, estamos hablando como dos derivaciones del sueño. La interpretación de los sueños cuando nos dormimos y soñamos, ¿cierto? De alguna forma como lo que tenemos en ese interior, en esa conversación interna cuando dormimos, y también de la importancia del descanso del sueño, ¿cierto? Ahí queremos que, por eso les dijimos que íbamos a usar muchas metáforas y muchos enfoques, ¿cierto? Miren, Carlos nos habló filosóficos, ¿cierto? Psicológicos también, psicoanalíticos también. Entonces, allí es muy importante, miren todo lo que estamos hablando, de esa importancia también de mirar, de hacer conciencia del descanso, pero también de lo que soñamos. Eso es bellísimo, ¿cierto? Entonces, precisamente en ese enfoque psicológico, Carlos, del descanso o medicinal, quiero citar también a Marjorie Gordon, que definió el sueño y el descanso como un patrón funcional para el descanso físico y mental, y por ende emocional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La importancia de dormir. Muchas veces decimos, ay, no, nos dormimos 3 horas y ya.
Hay gente que le funciona y que se siente descansado, pero lo normal para el ser humano es descansar entre 7 y 8 horas para recuperar energéticamente ese sueño. Ojo, no somos máquinas, los seres humanos necesitamos recargarnos, los animales también. Ustedes ven, nosotros vemos a nuestro perrito y a nuestro gatica, que ellos, por ejemplo, los gatos son más activos en la noche, ¿cierto? Entonces casi no duermen en la noche porque eso lo veremos después en otro programa que les tenemos preparados, pero los gatos son más activos en la noche, los perritos duermen más en la noche. Pero ¿qué hacen ellos? Se recuperan. Y nosotros, por ejemplo, en el día también los vemos a ellos en un rayito de sol. A ellos les puede entrar un rayito de sol y se duermen ahí con el sol. ¿Por qué? Porque ellos saben en su biología que necesitan recargar energía, recargarse energéticamente y como que se preparan para ello. Rayito de sol conscientemente. La invitación es precisamente en ese descanso para soñar bien y para interpretar esos sueños, es porque pensamos que somos otros animales que pueden tener un foco de luz allí y despertarnos. Eso nos activa el sueño. Entonces, si yo digo, mira, mi sueño es muy liviano, ¿por qué no cerrar ventanas y preparar el sueño, preparar mi cama para dormir mejor? Si yo siento que las pantallas, que nos han recomendado mucho, las pantallas no te ayudan a un descanso, a un dormir bien, a un soñar bien, porque entonces me acuesto viendo pantallas. Hagamos también la conciencia y preparémonos para dormir. En estos días, un ejemplo, voy a un ejemplo, precisamente una compañerita nos contaba, no pude dormir bien y tenía esa cara cansada, los ojos cansados, y nosotros, ¿y qué te pasó? No, es que me puse a ver una serie compleja de trata de personas, para no enfocarnos en ese tema, y me dio una angustia y no pude dormir. Miren la relación. Por supuesto, es que acaso lo que les decíamos, somos máquinas para decir, este recuerdo no lo tenemos. Claro que sí, ya lo vamos a ver. Esa serie que se estaba viendo la dejó desconectada completamente, la dejó triste, angustiada y no pudo dormir. Pudo dormir y se despertó al amanecer y ya, le cortó completamente el sueño y se levantó angustiada, pues al otro día tenía una cara de cansancio, de estrés, de angustia y por ende de irritabilidad que le da mal genio. Entonces miren allí la importancia de esa comunicación interna que es muy bella al dormir. También nos podemos preparar, Carlos, para ello, para dormir mucho mejor y soñar mucho mejor. Claro, es que el mundo de los sueños, el mundo onírico, es sencillo, pero a la vez tiene sus complejidades. Miren qué importante es cuidar hábitos de sueño, cuidar los hábitos también de los diferentes sentidos, como nos recalcaba Liliana, del ver, del escuchar, del sentir, porque esto tiene una repercusión directa durante tanto la vida despierta como la vida en el otro mundo, en el mundo onírico o en el mundo de los sueños. De alguna manera, las neurociencias pues encontraron en la contemporaneidad, cuando empezaron a investigar bien este asunto de los sueños, que los sujetos, los individuos, hombres, mujeres, los que estaban allí en estos elementos experimentales, tenían movimientos oculares rapiditos. Y allí la ciencia, los neurocientíficos se dieron cuenta rápidamente que a pesar de que el cuerpo estaba apagado, es que ahí está el misterio y la belleza de esto, lo sublime, aunque el cuerpo estaba apagado y los órganos estaban descansando, el cerebro seguía funcionando. Es decir, el cerebro nunca para, siempre está en esa, digámoslo así, en esa funcionalidad, en esa conexión, en esa recreación, ¿cierto?, de imágenes, que también es bello lo que vamos a hablar ahorita, de cómo soñamos en imágenes y cómo aparecen diversos escenarios, personajes, etcétera, cómo se configura ese misterio también. Y el cerebro está allí, digamos, desarrollándose en otros mundos o en otros espacios, ¿sí? Donde no hay tiempo, donde la lógica opera de manera distinta, donde hay un fenómeno llamado condensación, pero lo apasionante de esto es que el cerebro siempre está trabajando, aunque nuestro cuerpo esté durmiendo. Pero qué importante, a pesar de que el cerebro esté allí en su funcionalidad,
qué importante es entonces darle el debido espacio en nuestras vidas a esos momentos de descanso, a esos momentos de serenidad, a esos momentos de equilibrio y homeostasis. Entonces veníamos haciendo ese recorrido donde decíamos, en la Edad Media, obviamente esto se asociaba también a elementos de la divinidad, pero no tanto elementos de divinidad, sino a interacciones con temas de energías oscuras, no sé qué, y esto, digamos, la Inquisición lo persiguió. Ya vino el romanticismo y allí, digamos, el sueño pasó de ser algo también exterior o relacionado con los dioses y lo sagrado, pasó a ser algo más un elemento de inspiración individual, y allí están los grandes poetas, elementos hermosos de el arte humano y de la literatura, donde de alguna manera el sueño le dio cabida a elementos relacionados con el amor, con la esperanza, con un futuro construido en una utopía bella, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues con el señor Freud tenemos ya un quiebre de una especulación sobre estos asuntos del sueño a una investigación un poco más profunda y a entender la filigrana de lo que se produce allí en el mundo onírico. Y encuentra efectivamente, hay un texto que recomendamos y que hemos trabajado, se llama el Manual de Interpretación de los Sueños del señor Freud, donde con unos casos puntuales, ¿sí?, encuentra qué es lo que determina ese fenómeno, cómo se producen los sueños, para dónde llevan, y da unas condiciones de posibilidad para hacer una interpretación más ajustada, más técnica y que obedezca a unos criterios un poco más estables y profundos. A diferencia, aquí en Colombia teníamos, por ejemplo, una marca de galletas, las galletas Saltinas, que traían unas tarjeticas en esas galletas, en esos empaques, y decía: si se soñó con un gusano, el significado del sueño es este; si se soñó con un diente, el significado es que pronto va a perder la vida; si se soñó con una nube, es porque esto pasa, ¿sí? Ya el señor Freud nos va a enseñar que cada elemento presente en un sueño obedece a un significante, la lógica del significante, es decir, algo significa alguna cosa para uno, algo significa algo para uno. Entonces, esos elementos están anudados a un elemento fundamental, a un concepto fundamental, que es el deseo, ¿sí? El sueño es de alguna manera la presencia del deseo humano, el anhelo humano en unas imágenes, en unas circunstancias. Y nos enseña que en el sueño se produce una condensación, es decir, se aprietan las vivencias por lo menos de los 3 días anteriores, y se produce como un revoltijo, un amasijo que tiene expresión ahí. Por eso aparece el león con la cara de la tía Juanita, aparece una cama con cara de zapato, aparecen elementos que se revuelven, se anudan, se condensan, dice Freud, y que de alguna manera ofrecen una experiencia allí en ese mundo onírico. Y también algo en este segmento que hay que decir, que es que todos los sentidos se cierran durante el ciclo del sueño, menos algo que no tiene tapa o no tiene cierre. El oído siempre está muy presente en el mundo de los sueños. Un goteo, una película, un programa de radio, algo que esté sonando, como esto no se cierra, va a producir también efectos durante el ciclo del sueño, y el cerebro lo coge, lo adapta y le da un cuerpo a eso, Liliana. Eso es maravilloso. Por eso les decía ahorita de los sentidos que se duermen, pero miren, pues como que hay inactividad, pero como dice Carlos, el oído no se cierra. Y lo más maravilloso es que descansamos, pero el cerebro sigue activo, allí iluminado, luminoso. Miren muy bien pruebas cerebrales y ven nuestras neuronas allí en movimiento. Imagínense este cerebro, estas neuronas haciendo sinapsis, haciendo conexiones cuando dormimos. Es bellísimo. Por eso muchas veces nos levantamos con una gran idea, ¿cierto? Por eso nos levantamos con la respuesta a lo que era, cuando podemos descansar, y también dependiendo de nuestra espiritualidad, dependiendo de nuestras creencias, nos responden
temas que nos preguntamos en nuestro interior. Carlos decía allí precisamente ese sueño onírico, ¿cierto? Ese mundo allí de los sueños, ¿cierto? Como lo queramos llamar, y me gusta mucho, Carlos, que ha habido enfoques artísticos como Salvador Dalí, Remedios Varo, que es muy chévere, y Max Ernst, ¿cierto? Me encanta Salvador Dalí porque precisamente una obra muy reconocida de él es El reloj, ¿cierto? Me gusta mucho porque miren lo que Carlos nos ha dicho. Cada uno de nosotros tenemos un significante de las cosas, ¿cierto? De las formas, de los conceptos, de las categorías, de los colores, etc., ¿cierto? Y eso nos genera un significado de algo de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, miren que no es el mundo de los sueños, diría yo, sino es el mundo de los sueños de cada ser humano, porque cada uno tenemos ese significante y significado de algo, de una situación. Entonces lo hemos dicho en otro momento, por ejemplo, con marcadores somáticos acá en el programa Más allá del silencio, que para mí el color rojo puede ser hermoso, puede ser pasión, puede ser amor, puede ser vida, puede ser vibración, pero resulta que ese puede ser mi significante, ¿cierto? De la vida, entonces me genera un significado como amor, la vida es amor, pasión, pero resulta que para otro ser humano, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de su conocimiento, de lo que haya ocurrido en su vida, ese rojo signifique algo diferente, ¿cierto? Se cayó vestido de una blusa roja, por X o Y razón, o le gusta mucho el rojo, ¿cierto? Entonces en el sueño, esta interpretación allí es fundamental también para el psicoanálisis, también para el arte, por eso me encanta Salvador Dalí con sus locuras, ¿cierto? Del sueño, de lo surreal allí, ¿cierto? De lo onírico, de lo fantástico allí, ellos, pero él en particular me gusta mucho, hay una fantasía allí porque cada ser humano tenemos otro mundo, otros mundos, y en este caso de los sueños es increíble lo que dice Carlos, la condensación, me voy emocionando, Carlos. La condensación, hay veces es inconsciente, se burla de nosotros en situaciones, ¿cierto? O como tenemos esos oíditos destapaditos, dependiendo de los sonidos, se nos meten al sueño y hacen chistes o hacen cosas miedosas dependiendo de nuestros sueños. Entonces miren allí lo bello y lo importante de ese mundo de los sueños de cada uno de nosotros. Y Carlos, ahí viéndolo en esas fases que nos hablaba Carlos en ese momento del sueño, para que vayamos haciendo conciencia, tenemos una fase 1 que es como la somnolencia, a todos nos pasa, ¿cierto? Sabemos como no estamos dormidos, pero sí lo estamos, ahí vamos en ese proceso. Una fase 2 y 3 es un sueño profundo, pero todavía nuestro sistema nervioso está allí más activo, ¿cierto? Hay una fase, pues acá lo estamos diciendo súper básico, ¿cierto? Obviamente cada una de estas etapas tiene una profundización increíble, pero para que vayamos haciendo conciencia de esto. Hay una fase 4 que es el sueño profundo, ya nos vamos profundizando, qué rico, ¿cierto? Y vamos hablando de sueño y nos va dando sueñito rico por las neuronas espejo acá, estamos hablando de sueño. Y decimos, ay, qué rico un sueñito, ¿cierto? Porque nuestro cerebro también se activa allí con nuestras neuronas espejo. Dicen normalmente, Carlos, que en esa fase 4 nos ubicamos en una posición fetal. ¿Por qué? Porque así estuvimos en la barriguita de nuestras mamás y nos gusta sentirnos seguros, nos gusta sentirnos protegidos con esa posición. Y ya pasamos, que ya Carlos habló un poco de ella, a la fase MOR, que es la fase donde hay movimientos oculares y donde ocurre el sueño, donde estamos allí como en esa fase en la que soñamos, ¿cierto? Ese riego sanguíneo se duplica allí, ¿cierto? Donde el cerebro se conecta con otras señales, con otros movimientos, lo que decimos, dependiendo de la creencia, con otros mundos, con nuestro propio mundo de los sueños. Entonces es bellísimo. Miren ahí esto tan hermoso que Liliana ha mencionado y profundicemos en algo, ¿cierto? El señor Freud nos enseñó el sueño del ser humano tiene que ver
con algo esencial y es el cumplimiento de un deseo. El cumplimiento de un deseo. Y ese cumplimiento de deseo puede ser un deseo reprimido o un deseo sin represión. Y da un ejemplo hermoso de una niña, ¿cierto? La niña soñaba que su hermanito se iba volando. Entonces, los papás estaban un poco preocupados, llevaron a la niña a la consulta y empezó a indagar el psicoanalista, que en ese momento pues era un médico graduado de toda, digamos, la prestancia académica de la Europa de ese momento, y Freud empieza a inquirir los significantes, es decir, el abecedario particular de esa niña o las coordenadas particulares de las imágenes y de las palabras y su significado en ella misma, ¿cierto? Y encontró que a la niña le habían explicado que morirse era que uno se iba para el cielo, ¿cierto? Y que venían angelitos, cosas por el estilo. Entonces lo que lograron determinar era que la presencia del hermanito en la niña pues había generado un desplazamiento del afecto que se sentía por la niña, pues la niña era el objeto de amor principal de sus padres, era el ser más amado, pero cuando llega el hermanito ese amor se desplaza. Y la niña inconscientemente pues había entendido eso, es decir, que ya el más amado era otra persona. Y su deseo se había anudado en ese asunto de que el niño volara, es decir, que el niño ya no existiera para ella recuperar ese amor. Entonces miren la delicadeza, la filigrana y la forma en que el mecanismo del sueño, el mecanismo onírico, participa pues en cada uno de nosotros y de nosotras. Hay, digámoslo por supuesto, un ejercicio anclado al deseo consciente o inconsciente, pero es solo una de las aristas, porque tenemos sueños de angustia, hay pesadillas, el inconsciente de alguna manera se manifiesta con el humor, porque de alguna manera también el chiste es una de sus expresiones más profundas, y a veces también el inconsciente se burla de nosotros o nos presenta imágenes contrarias o angustiantes que desatan cosas en la vida anímica o en la vida cotidiana, en la vida despierta. Entonces, miren allí también qué apasionante como todo el ejercicio. Después con el señor Lacan en el psicoanálisis también nos daremos cuenta de esos mecanismos enreversados desde el inconsciente. El inconsciente no es tan profundo, no es una cosa tan subacuática, no es un iceberg que solo asoma su puntica y por debajo hay una gran masa, dice el señor Lacan, que de alguna manera el inconsciente también está ahí en lo manifiesto, en lo que está en la superficie, y desde esa superficie entonces manifiesta o deja ver cosas en esa vida de lo dormido, del sueño, de lo que cotidianamente enfrentamos por lo general en nuestras noches. Qué hermoso, Carlos, maravilloso. Miren que cuando dormimos, miren todo lo que ocurre, pero a la vez descansamos, a la vez nos liberamos, ¿cierto? Por eso la invitación es hacer conciencia precisamente de ese descanso, pero más que ese descanso, de esa higiene que hacemos alrededor, a qué hora nos dormimos, ¿cierto? Cuántas horas necesitamos descansar, no nos acostumbremos a ver siempre televisión cada vez que nos vamos a dormir. Ponemos algo terrorífico antes de dormirnos, entonces imagínense allí, nuestro cuerpo está soñando y en recuperación porque todo el tiempo está, como lo decíamos, con el estrés, como en alerta. Entonces pensemos muy bien, si decimos, no, es que yo necesito una pantalla o necesito música para dormir, pues ojalá que sea música de descanso, de desconexión, de concentración, de meditación. Ojo, eso te ayuda a restablecer. Entonces, ¿qué hacemos con un buen sueño? ¿Cierto? Restauración del cuerpo físico y del cuerpo mental. Y lo que les digo, tiene mucha relación con las emociones, ¿cierto? Recopilar información del día, es como que es el momento de organizar todo lo que hicimos en el día. Si corrimos todo el día, es el momento como que el cerebro se tranquiliza para organizar. Miren que no deja de actuar allí, no deja de funcionar, pero sí es una manera de organizar, de mirar, de hacer sinapsis nuevas, pero en un descanso, en una desconexión. Miren, el buen sueño, ¿qué hace? Regenera células de la piel,
¿cierto? Si dormimos mal, pues podemos envejecer más rápidamente, la piel se ve poco saludable, entonces pensemos muy bien en un buen sueño. Miren todo lo que hace un buen sueño. Muchas veces las personas decimos, ay no, es que yo no duermo bien, es que yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana y no, ya no vuelvo a dormir. Imagínense todo lo que se están perdiendo si no hacemos conciencia precisamente de este sueño y de esta conexión interna que es bellísima, que más también nos ayuda con el control de peso. ¿Cierto? Un buen sueño, un descanso real nos ayuda con el control de peso, que muchas veces también es una salud física, ¿cierto? En ese sentido, tu cuerpo se adapta, ojo, y sobrevives gracias al sueño. Entonces, debemos hacer un ritual biológico donde decimos, me acuesto a tal hora porque me gusta, porque siento que descanso y me levanto a tal hora, cumpliendo lo que normalmente nos recomiendan, lo que les decimos, es 7 a 8 horas. Lo mínimo, Carlos, 6 horas, ¿cierto? Pero normalmente nos recomiendan 7, 8 horas para descansar y tener un ritual del sueño. Tengamos un ritual del sueño. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos musiquita para descansar, meditaciones. Ojo, si queremos ver algo de televisión, porque nos gusta lo que ustedes están diciendo. Sí, no, es que definitivamente nos gusta el televisor para acostarnos. Entonces, elijan una película que los va a llenar de recuerdos, de momentos, de sinapsis bellas, oníricas, de ese mundo de los sueños de cada uno de ustedes bellos, ¿cierto? Entonces, allí es vital estas decisiones, y son decisiones también que normalmente llegamos cansados y nos tiramos a la cama y ya, y nos dormimos y ya, o peor aún, comemos y nos dormimos de una. Y ahí sí que tenemos, a todos nos ha pasado que llegamos llenos y nos dormimos y que podemos tener una pesadilla allí. Entonces miren la importancia de hacer conciencia, de tener bienestar en nuestro sueño, y así tendremos mejor salud mental, física y emocional. Es conexión completamente interna para una mejor vida, un mejor bienestar. Otra de las experiencias, antes de pasar a la pausa comercial, la importante pausa comercial a la cual ya le vamos a dar paso, es recordar que de alguna manera la experiencia del tiempo en el sueño es distinta a la experiencia del tiempo que causamos en la vida despierta. Miren la imagen que nos traía Liliana, muy bella, de Salvador Dalí. Son las imágenes de unos relojes que se van derritiendo en diferentes paisajes. Uno de ellos es el desierto. El tiempo en el sueño, aunque la vida despierta, en la vida, digamos, en el mundo que llamamos simbólico real, podamos experimentar 5 minutos, una experiencia de esa escala temporal medible en este segmento de la realidad. En el sueño pueden transcurrir 3, 4 días dependiendo de la sensación o de la sucesión de imágenes que allí se viven. Hay una experiencia del tiempo eminentemente diferente, que no es por instantes, que se alarga y se acorta dependiendo también de ciertos elementos del deseo propio. Y no solamente el tiempo, sino el tema de la lógica y la contradicción, porque mientras aquí estamos acostumbrados que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, es decir, el principio básico de no contradicción de la lógica occidental, en el mundo del sueño opera como si nada. Algo puede ser y no ser. Hay contradicción todo el tiempo. Hay locura, hay revoltijo, hay hibridismo, hay, digámoslo así, un mundo muy anfibio donde todo se junta. Pero bueno, cosas apasionantes que ya también profundizaremos después de esta hermosa pausa comercial. Ya nos vemos. Chao. Yo no comencé con mucho, pero sí con una gran decisión: cambiar mi historia. Hoy, después de más de 14 años en el sector asegurador, ayudo a personas como tú a proteger no solo su salud, también su patrimonio y su futuro. Te apoyo a diseñar una estrategia de ahorro para tu retiro, seguros médicos, planes educativos, inversiones y sobre todo tu legado. Y adivina qué, estoy aquí para guiarte. No vendo seguros, yo ayudo a construir vidas con propósito, protección y libertad financiera. Porque no importa de dónde vienes ni dónde estás ahora, sino a dónde estás decidiendo llegar mañana y en qué circunstancias. Agenda tu asesoría, sigue en mis redes sociales y entérate cómo puedo apoyarte y la importancia de crear una estrategia para tu futuro.
Muy bien, continuamos en este hermoso, maravilloso programa Más allá del silencio y hoy haciendo honor al título de esta realización audiovisual, hemos querido generar digámoslo así, un programa muy especial en torno al mundo del sueño, al mundo de lo onírico, que de alguna manera pues también nos signa cada día, cada mañana, cuando cobramos conciencia y entramos pues en las tareas del día, Liliana. Me encanta. Imagínense que varios autores dicen que estamos durmiendo más o menos en promedio 35% de nuestros días, ¿cierto? Imagínense entonces, dormimos supuestamente, la recomendación, vamos a ver un hábito bueno, ¿cierto? Como que dormimos 8 horas descansando bien. Las otras horas que hacemos, trabajar, estudiar, bailar, hacer deporte, consumir contenido, redes, consumir, comer, etc. Hacer conciencia de dormir esas 8 horas. Imagínense, mantenemos en actividad, sea lo que sea, si estemos en la casa descansando en contemplación. ¿Qué estamos haciendo? Actividad permanente de nuestro cuerpo. ¿Por qué no cuidar esas 8 horas de sueño que necesitamos para activarnos, para regenerar esa biología, recargarnos energéticamente? Miren lo bello. Cuando hacemos esa conciencia, uno dice, ay, necesitamos dormir mucho mejor, ¿cierto? Miren, 35% es lo que nos dicen. Entonces, a cuidar esos sueños porque es importantísimo. Bueno, hay dos elementos también que Liliana aquí nos acaba de despertar y tiene que ver con lo que veníamos conversando, la experiencia del tiempo durante el sueño, la experiencia de una lógica diferente a la lógica binaria del mundo cotidiano. Y es que también se nos ha enseñado en el mundo de la psicología y el psicoanálisis que el sueño es un jeroglífico que debemos descifrar o que se descifra. No que debemos, que se descifra. Y ese desciframiento tiene que ver con dos temas que nos enseñó también el señor Freud, lo que se llama el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto tiene que ver con la literalidad, cuando uno se despierta y puede relatar de pe a pa lo que soñó, ¿cierto? Vi un gato de colores, con alas de este tamaño, con una cosita anudada a su colita, que después me hizo aparecer en lo alto de un edificio y volaba o nadaba o sentía que me ahogaba, etcétera, etcétera, ¿cierto? El contenido manifiesto, la clave no está en esa literalidad. Nos enseña el señor Freud que el sueño se interpreta a través del contenido latente. Los enlaces y desenlaces, la interpretación según el ABC, según el manual de esa mente que está soñando ese asunto, ¿cierto? Esa condensación, eso que vivió y que tiene que ver con ejercicios de niñez, con temas reprimidos y con temas también profundamente sexuales, porque allí se levanta de alguna manera también la represión del mundo cotidiano, ¿sí? Pues a no ser pues que estemos en perversión, la represión en el mundo del sueño se levanta y allí hay unas expresiones que pasan también por el deseo, por la niñez, por los traumas, las fobias y diferentes elementos de nuestra vida. Lo importante, como también recalcaba Liliana, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos. Si yo me la paso o me entretengo con películas de terror, pues ¿qué se va a manifestar en el sueño también? Se van a manifestar elementos de horror o terror anudados a mis traumas, anudados a las faltas, a las fobias, a lo que de alguna manera en mi niñez, en mi niño o niña interior viví, ¿cierto? Pero si hay un cuidado de lo que veo, de lo que consumo en medios digitales, de lo que de alguna manera estoy percibiendo en el mundo exterior, eso se va a ver reflejado también en ese mundo interior.
Y otro elemento también que debemos tocar, sobre todo en el mundo occidental cristiano, es que esos sueños también han sido objeto de profundas reflexiones. Siempre que hay un encuentro con lo divino, se produce en el mundo del sueño. Recuerden la historia de aquel personaje que en el antiguo Egipto fue capaz de descifrar el sueño de un faraón y que pasó a ser, digamos, alguien de confianza y que pudo de alguna manera aportar a la liberación de su pueblo. Lo mismo, digamos, con profetas. En la profecía siempre se manifiesta en el sueño algo sagrado, una palabra, un ejercicio de conexión y reconexión con lo divino que pasa a la historia, que de alguna manera pues interviene en el presente, en la religiosidad, en lo que se llama la eficacia simbólica pues de la religión, en la capacidad de sanación, en la capacidad de operar diferentes mecanismos metapoéticos, metafísicos, etcétera, y que tienen que ver con ejercicios cotidianos nuestros. Hay, por supuesto, el escenario es, lo decíamos, audiovisual. Hay unas secuencias en imágenes, hay sonidos y hay elementos muy visuales que están ahí generando, digamos, un montón de significados y significantes. Es nuestra tarea entonces descifrar ese jeroglífico en nuestro propio código, en nuestro propio ABC, en lo que significan las cosas para nosotros y en esas interrelaciones o relaciones que se tejen más allá del tiempo, del espacio, etcétera, etcétera. Miren, lo hermoso también es que obviamente lo que decimos, Carlos dice algo y nos activa, me activa a mí otros temas y viceversa. Miren la belleza de cuidar ese sueño, tanto el antes de acostarnos, el hábito de acostarnos, el ritual de acostarnos, que ya lo vamos a ver, cómo hacer conciencia de que estamos soñando y por qué estamos soñando, por qué nos estamos despertando, qué sucede allí. Eso no es natural, eso no es normal, que nos despertemos todos los días a una hora determinada y dejemos de dormir, o que soñemos con algo repetidamente. Hagamos conciencia de esa información que también nos están enviando o que nos estamos enviando nosotros mismos para algo, ¿cierto? Algo sucede allí, dependiendo de la creencia, lo que estábamos hablando. La conexión divina allí también, pero también la conexión con las ideas, lo que decíamos ahorita. Si yo me acuesto y pregunto como una respuesta creativa a algo, muchas veces se da también a través del sueño o de los sueños, y hay que tener cuidado, hay que mirarlo, hay que hacer conciencia de eso que estamos soñando. Entonces miren lo bello allí, y por esa razón yo quiero hacer y quiero decir como un ritual del sueño un poco para que cuidemos ese descanso. Entonces, cuando hablamos de esa higiene del sueño, precisamente son esos hábitos, ese ritual antes de acostarnos y también durante, un poco allí, Carlos, para tener unos mejores sueños y un sueño de calidad y descanso. Entonces, por ponerles un ejemplo, siempre relacionemos la cama para dormir, ¿cierto? Como que el cerebro allí sepa que la cama es de descanso, que la cama es un ritual, un espacio para la meditación, la tranquilidad, ¿cierto? Porque sí, el cerebro lo asocia si comemos en la cama, ¿cierto? Si estudiamos en la cama todo el tiempo, si hacemos otras actividades, el cerebro va a relacionarlo con algo más. Lo más importante allí, en ese ritual del sueño, es que ese cerebro sepa que es para dormir, para descansar. Listo. ¿Qué más hacemos para ese ritual del sueño? Preparemos como una hora habitualmente para acostarnos, para desconectarnos. Entonces, normalmente el cerebro sabe que es esa hora, porque si empezamos que a las 8, que a las 9, que a las 10, que a las 6, miren que hay un trastorno allí de horario. Está bien hacerlo esporádicamente, pero que nuestro cerebro, nuestro cuerpo tenga allí como una relación para acostarnos. Muchas veces a muchas personas que se les dificulta dormir, ¿qué generan en ese ritual del sueño? Un baño con agua caliente, un baño antes de acostarse, y hay una desconexión allí importante y duermen muy rico. Entonces miren, también allí a los que les sirve un bañito, está bien un bañito, listo. También
los que dicen un vasito de leche, Carlos, o un poquito de vino tinto. Dicen que Los que también le sirve gustan. mucho. Exactamente, la manzana, el cilantro. Dicen que hay diferentes elementos alimenticios que ayudan a propiciar ese ejercicio del descanso. Claro que sí, y lo podemos usar, ¿cierto? Miremos qué nos sirve a nosotros y qué nos activa ese poder conectarnos con ese sueño profundo, con ese sueño de descanso o meditación. Nos dicen mucho, nos recomiendan mucho, antes de acostarte no hagas ejercicio cerca a la hora de tu sueño. ¿Por qué? Porque seguimos activos allí, hacemos ejercicio y nos vamos a acostar. Y ay, no he podido dormir porque el cuerpo sigue activo. Está bien hacer ejercicio, pero tengamos un tiempo prudente para irnos a acostar, ¿cierto? Y muchas veces hacemos un ejercicio de relajación antes de irnos a acostar, de cerrar los ojos, ¿cierto? Lo que les decíamos, muchas veces nos acostábamos con el celular aquí, ¿cierto? Y decimos que no sirve, pues sí estamos escuchando algo, pero allí funciona una activación con la pantalla que no es conveniente, ¿listo? Entonces, en ese ritual del sueño es conveniente como que antes de hacer un ejercicio de respiración, de cerrar los ojos, de estar en conciencia con el sueño. También dicen que levantémonos a la misma hora para que el cerebro se programe, ¿cierto? O que sea pues como en tiempos muy cortos de diferencia. Obviamente sabemos que tenemos una rutina en la semana y que los fines de semana puede cambiar, es un descanso diferente, pero el cerebro se programa para eso. Pero si diario nos acostamos en horarios diferentes o nos levantamos en horarios diferentes, él no va a entender cómo ese ritmo, ese ritual del sueño. También nos recomiendan mucho, si dormimos mal o necesitamos descansar más, ojo, una siesta máximo entre 20 y 40 minutos. ¿Por qué? Porque si la hago más larga, el sueño de la noche se me va a afectar. Entonces recomiendan, sí, la siesta es buena. Y muchas veces la siesta reactiva todo, ¿cierto? Los que están acostumbrados a la siesta. Yo, por ejemplo, no me puedo acostumbrar a la siesta, como que si yo hago siesta me levanto con más pereza, pero a muchas personas les funciona, pero la recomendación es esa, para que en la noche no les ha pasado que si uno se acuesta como en el día, en la noche no puede dormir precisamente porque le hace falta esto. Entonces vamos viendo consejitos precisamente en ese ritual del sueño, en esa higiene para dormir, para tener mejores sueños y mejor salud mental, emocional. Recuerden esa conciencia del sueño. Claro que sí, vamos anclando todos estos conceptos que hemos venido trabajando, ya ejemplos y casos de la vida real, pero no sin antes mencionar una serie que recomendamos mucho ver, y es una serie que se deriva de la famosa película de Pixar, de Disney, que es la niña pues que tiene allí sus emociones y que de alguna manera está pues develándose todo el mecanismo de madurez de las emociones. ¿Ya adivinaron cuál es el título de esa película? ¿Cuál es, Liliana? Intensamente. Intensamente. Hay una serie que derivaron de allí que se llama En Sueños. Son 7, 8 capítulos, más o menos, con unas metáforas muy precisas y una articulación genial. ¿Y por qué lo traemos a cuento? Porque precisamente en esta serie, no vamos a hacerles el spoiler, pero sí a contarles que todo el ejercicio tiene que ver con la función de una directora o un director o un grupo ejecutivo que dirige las escenas y que dirige los sueños, ¿cierto? Qué importante cómo las metáforas de los elementos hormonales o los elementos químico-biológicos allí adquieren vida y cómo les dan forma a través de un gran estudio de cine, ¿cierto? Esto para develar que no todo lo que se vive allí es literal, es real, sino que hay una especie de luces y sombras, de imágenes impostadas y no impostadas, que también generan decisiones en la vida anímica de las personas. Es una forma también de develar el mecanismo, demostrar qué ocurre internamente y que estas imágenes, estos sueños, sobre todo los angustiantes, no tienen la última palabra. Y aquí, digamos, en un análisis juicioso o en una secuencia de sanación a través de la psicología,
el paciente siempre se orienta que él es el protagonista también de estos sueños, se modelan, hay capacidad de darle vida, de articularlos, según también un ejercicio más juicioso del propio inconsciente, de entenderlo, de velarlo y de saber cómo funciona ese mecanismo para precisamente no ser víctima de esto, porque se han derivado diversas patologías, si así las podemos llamar, del sueño, ¿cierto? Personas que no logran conciliar el sueño, personas que cuando duermen están en un ejercicio de pesadilla constante o donde se manifiestan traumas, sobre todo cuando han ido al ejército y han participado en guerras, el trauma se manifiesta mucho allí, entonces hay una desolación bastante profunda del individuo, sobre todo cuando hay desmembramientos, cuando presencian cosas muy crudas, se manifiestan mucho en el sueño, pero hay una manera de sanarlo, hay una manera de, digámoslo así, reparar esos traumas, darle una forma a esas fobias y generar una transformación subjetiva. Entonces, recomendamos muchísimo esta serie animada que de alguna manera entonces nos va a mostrar la profundidad de ese mecanismo del sueño. Y vamos a casos puntuales porque hace poco también nos contaba un amigo que siempre que se acostaba a dormir leía unos 5 minuticos y que cuando intentaba conciliar el sueño se le abrían los ojos y era incapaz de generar, sí, ese atributo de descanso, ¿cierto? Se quedaba con las pepas abiertas y le era imposible conciliar el sueño. Entonces, lo explicaba Liliana minutos atrás. Es importante entonces generar ese ritual en torno al lugar, a la habitación, al lugar sagrado donde uno respeta ese descanso y evitar generar tanto una actividad física como una actividad conectiva que induzca, digamos, el sobrepensar, que es muy común. Entonces, este amigo era un amigo que le gustaba mucho la ciencia y que le gustaba mucho la ingeniería y que empezaba a sobrepensar el asunto. La recomendación sincera y sencilla era evitar darle al cerebro esa energía, digámoslo así, ese insumo para que empezara a trabajar durante 3, 4, 5 horas, que era el recorrido que hacía luego de consumir, en este caso, una lectura. A partir también de que se le aconsejó, se le pidió que se tomara en serio hacer ejercicio, ayudarle al metabolismo propio, generar unas rutinas un poco más sanas de alimentación y de deporte, pues él empezó a tener un sueño un poco más tranquilo y a generar también unos hábitos de descanso más estables. Ese mismo amigo nos decía, obviamente él está sobrepensando todo el tiempo, pero porque está conectado a las pantallas todo el día, imagínense, y él le responde a todo el mundo. Él trabaja en un tema donde manejan muchas pantallas, pues, y donde todo el tiempo tienen que conectarse al celular, al computador, pero como que todo el tiempo él piensa que debe responder. Obviamente ya lo hemos explicado acá por temas psicológicos, otros temas, pero esa conexión, sobresaturación del día a día, como si fuera una máquina, pues cuando ya va a dormir, el cerebro piensa que sigue en esa actividad, ¿cierto? Que sigue allí y no tiene un descanso completo. A muchos les ayuda la lectura, dependiendo de la lectura, pero miren que él dice que cuando ya se va a dormir, piensa que la lectura le sirvió en ese sentido, pero el cerebro sigue allí muy activo y no puede conciliar el sueño. ¿Ibas a decir algo ahí, sí, Carlos? Vamos a mencionar rápidamente otro caso. Una amiga que siempre soñaba con unos zapatos en un rincón y que la aterrorizaban. Era un sueño que se repetía constantemente y al indagarle sobre lo que significaba el zapato para ella, pues resulta que sus padres le pegaban muy duramente, muy crudamente con unos zapatos. El remedio era simple porque allí se funciona con metonímia, la sustitución de imágenes. Entonces, el zapato de hoy en el cerebro humano o en el mundo inconsciente no es diferente del zapato de ayer, en el caso de ella, ¿cierto? Ojo, porque esto no es una regla común en todos los seres humanos. Entonces, ese zapato
ella llegaba de trabajar, se quitaba los zapatos y los dejaba cerquita a la cama. El cerebro veía los zapatos y inmediatamente en su inconsciente se asociaba el golpe, el trauma y lo que había pasado en la infancia. El papá o la mamá llegaban, ella no había hecho las tareas del día o no había hecho lo que le habían recomendado sobre el orden en su casa y recibía unas muendas bastante duras. El remedio entonces fue evitar dejar los zapatos cerca, darle un valor o resignificar esos zapatos, pero antes de dormir sobre todo quitarlos de la vista o que el cerebro no los leyera, que los dejara cerca al cuarto de lavado de ropas o incluso antes de entrar a la casa se los quitara, los dejara ahí afuera y entrar a su casa en medias y descalzo. Esto propició también un efecto sanador, no dejar a la vista esta asociación para que el cerebro también, de alguna manera, en estado de sueño, tuviera una liberación y otras asociaciones. Y aparte de esto, pues ella también debía ir trabajando el significado de ese trauma de niñez, ya en una elaboración un poco más sistemática en su trabajo psicológico, en su trabajo pues de sanación, e ir dándole un significado a eso que vivió e ir dándole también una forma un poco más creativa y transformadora a los golpes y al daño que sufrió. Entonces miren lo que está diciendo Carlos y retomo de los varios ejemplos que dijo Carlos y de lo que estaba diciendo. Entonces, acá la chica de los zapatos tuvo que reconocerlo para sanarlo, lo manifestó obviamente en terapia, pero también la asociación con los zapatos, ¿cierto? Es muy importante hacer conciencia precisamente para esa sanación. Entonces, quitar ese significante que para ella es vital y miren que le producía allí un trastorno del sueño, que también es vital que miremos si tenemos un trastorno de sueño para mejorarlo en eso, ¿cierto? Entonces, el amigo del que estaba hablando, ¿cierto? Que está hiperconectado y que sigue activo precisamente porque el cerebro como que no se desconecta y piensa que debe seguir trabajando. Allí hay un trastorno del sueño y él piensa que no, que es normal, ¿cierto? Ah, no, es que yo no duermo, dice. Y esa creencia también que él se ha ido constituyendo allí, ha ido incorporando, es que yo no duermo. No, pero le hemos preguntado, pero ¿por qué no duermes? O sea, hace conciencia, mejora el sueño, eso es vital. Y él dice, no, es que yo no duermo. Entonces... Pero hay una acotación, él de alguna manera permanece en un duermevela, él siempre debe tener el televisor encendido, y esta es una práctica no recomendada, y debe tener siempre un dispositivo a la mano, ¿cierto? Como en esa hiperconexión. Pero nos contó incluso una vez que cuando iba conduciendo se fue quedando dormido, le dio un microsueño y casi genera allí un incidente vial bastante preocupante porque iba con su familia de una ciudad a otra. Entonces, miren allí el deber y la responsabilidad también de cuidar nuestros elementos de descanso, pero también hacer conciencia de aquello que nos afecta y nos hiperconecta y nos genera un trastorno, evidentemente. Así es. Bueno, miren esa relación allí. Y también con la película que Carlos estaba diciendo, súper recomendada, intensamente, porque es muy buena, está muy bien hecha, nos muestra el mecanismo psicológico de las emociones humanas, nos explica esto en la 1 y en la 2, maravilloso, en esas emociones básicas y en esas emociones complejas, pero también nos muestra un momento del sueño, el mecanismo del sueño, y nos muestra allí, por ejemplo, que fue lo vivido en el día, pero también la conexión con lo que le sucedió de niña, en la niñez, etcétera, etcétera. Entonces es bellísimo, súper recomendada intensamente. Y yo sigo acá, antes de hablar un poquito de ese trastorno del sueño, que lo hemos mencionado mucho. Importante en ese ritual, ¿cierto? Importante no comer tarde antes de acostarnos, ¿cierto? Porque normalmente hay pesadillas, porque el cuerpo como que no hace la digestión completamente y se enfoca en la digestión y no precisamente en ese descanso del sueño. La cafeína también te activa. Hay gente que no puede consumir cafeína ni siquiera en la tarde porque le afecta el sueño, ¿cierto? Los tés también tienen cafeína, entonces también, ojo, dependiendo del té, hay que mirar si te afecta. Hay personas que la cafeína durante el día no les afecta, pero hay otras que sí. Hagamos conciencia de eso. El ejercicio físico, ya lo habíamos dicho, no cerca el sueño completamente. Beber alcohol, dependiendo.
hay recomendaciones del vino tinto, porque el vino tinto tiene, dicen, unas funciones allí digestivas, de meditación, pero otros licores no son convenientes porque así nos dormamos inmediatamente, puede ser que nos despertemos y que haya allí un trastorno del sueño. Nicotina. Cuando también consumimos mucha nicotina, también podemos generar este trastorno de sueño, ¿cierto? Nos podemos despertar de la nada porque el cerebro genera allí, o sea, esas sustancias generan allí unas activaciones que no descansamos completamente. Y lo que les decía ahorita, si sentimos que nos despierta la luz, ¿cierto? Que nuestra ventana tiene allí unas luminarias y que eso nos genera activación y nos despertamos, pues entonces pongamos una tela, una cortina, hagamos ese ritual del sueño. También en las noches nos despertamos, ay, nos dio ganas de entrar al baño, de ir a orinar, no sé qué, No prendamos las luces. Eso, obviamente una luz tenue, esto te puede afectar el sueño, te puedes despertar si prendes la luz, porque es como si prendieras el cerebro, ¿cierto? Entonces trata de tener lucecitas tenues allí para ir al baño. Entonces miren que es muy importante hacer conciencia de todos estos detalles para mejorar ese ritual del sueño, esa higiene del sueño. Muchas veces dicen que tampoco nos recomiendan tener un reloj allí grande o el tic-tac del reloj, porque como dijo Carlos ahorita, el oído queda destapadito y sentimos esto, tic-tac, o tic-toc, dependiendo del reloj, y esto allí nos hace tener como una alucinación, despertarnos ya, nos puede cortar el sueño. Entonces miren que son detalles muchas veces mínimos, pero vitales para nuestra salud del sueño. Entonces, dicen también, para que lo tengamos consciente, que si nos despertamos y quedamos allí 10 minutos, es mejor dar una vuelta, despertarnos, hacer una actividad otra vez como de meditación para conectarnos con el sueño, porque no es conveniente quedarnos allí dando vueltas, porque nos genera más ansiedad, como, ay, no puedo dormir. Y allí nos conectamos con el tema del trastorno del sueño. ¿Qué será eso del trastorno del sueño y cómo combatirlo? Bueno, parte de combatirlo es esta higiene mental, pero también hacer conciencia. Miren todo lo que hemos dicho. ¿De qué sucede con nuestro sueño? ¿Será que nos están dando una información para sanar algo? Como los zapatos de la chica, ¿cierto? Como la hiperconexión del otro personaje. Debemos hacer conciencia para mejorar nuestra salud mental, física y emocional. Entonces, miren esta hermosura que Liliana nos plantea y lo unimos a un mito que hay que derribar. La interpretación de un sueño no es general y masiva para todo el mundo, como lo hacen algunos gurús que dicen que soñar con serpientes es realmente el preámbulo de un descenso de muerte, o soñar con X o Y cosa ya es, digamos, el acabose. Para nada. Todo lo contrario, la interpretación de un sueño tiene que ver con ese diccionario interno que todos albergamos, tiene que ver con lo vivido en la niñez por cada uno, por la condición subjetiva y los matices y detalles que tenemos en nuestra perspectiva. Es decir, el sueño no es una interpretación grande, masiva, generalizada, no. La interpretación de un sueño deviene de nuestras particularidades, y recordemos mucho lo del jeroglífico, y se descifra no necesariamente inmediatamente nos despertemos, aunque muchas veces necesitamos bienestar o placer. Hay sueños que quedan anudados por largos años, por largo tiempo, incluso son repetitivos cada ciertos ciclos. Algo nos están diciendo. Y aquí traer la metáfora de la roseta. Es una piedra que está escrita en 3 diferentes idiomas. La habían descifrado en un idioma, en otro idioma, y había un tercero en el cual pues no encontraban los grafos o las coincidencias o la sintaxis específica de las palabras en esa antigua lengua. Creo que era una antigua acepción del sumerio. Pero comparando las dos traducciones de los 2 idiomas precedentes, lograron empezar a descifrar esa sintaxis de esa lengua perdida. Más o menos este es el ejercicio
de desciframiento del sueño a través de 2 elementos, de 3 cosas que se vieron, de algunos recuerdos, de certezas de la historia de vida. Uno puede ir conectando y puede ir generando una interpretación de lo que está diciendo ese mundo onírico, ese mundo allí insertado en nuestra cabeza, pero que le demos también el valor que merece. Todo el mundo pues está de alguna manera más conectado al mundo de lo real, del lenguaje, del símbolo, de lo que la sociedad le está diciendo, pero allí también hay unos metaversos que son bastante interesantes y que de alguna manera nos conectan con cosas más allá. Y voy a la figura, por ejemplo, de la reciente filmografía de Avatar. Yo no sé si ustedes la han visto y recuerdan que a través de este mundo de los sueños se conectan con los ancestros que han perdido la vida en este plano, ¿cierto? A muchas personas les parece que de alguna manera se adapta a lo que se vive en las comunidades, en algunas comunidades, no voy a decir que en todas, en comunidades aborígenes americanas, ¿cierto? Donde hay una perspectiva, digámoslo así, que migró hacia los guionistas de la película. Y no solamente esta interpretación, pues, nos parece más o menos ajustada a lo que se puede producir en ese mundo, sino que todavía, a pesar de los avances que hemos tenido, a pesar de lo que la neurociencia ha avanzado, a pesar de lo que el psicoanálisis ha dicho, sigue habiendo allí un misterio, algo que parece indescifrable, algo que de alguna manera también nos emociona y nos conduce al asombro, ¿cierto? Y más en la era del mundo de la inteligencia artificial, algo que no se descifra, algo que de alguna manera nos conduce también a seguirnos preguntando qué ocurre allí, por qué lo humano y algunas especies acuden o viven en ese fenómeno de lo onírico o del sueño. Es hermoso, miren que es muy bello cuando empezamos a entender ese sueño de cada ser humano, ¿cierto? Y ese significado de cada uno. Ojo, lo que dice Carlos, es posible que tengamos significantes y significados colectivos, claro que sí, pero el mundo de cada ser humano es tan complejo que debemos mirarlo, hacer conciencia, y cada uno de nosotros ser más conscientes de lo que debemos sanar, cómo debemos reparar, y precisamente en esos trastornos del sueño, que los vamos a hablar muy rápidamente, para que sepamos allí que existen, ¿cierto? Porque ustedes saben que tenemos 2 tipos de sueños bien diferenciados, ¿cierto? Que yo ahorita hablaba del sueño movimientos oculares rápidos, que es REM, que es un tema allí de más reparación, ¿cierto? Y tenemos allí también los no REM, que es el sueño de ondas lentas, que es más el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el REM tenemos adormecimiento, sueño ligero, sueño moderado y profundo, y como les digo, es más restauración. Y en el no REM, precisamente, es una actividad basal similar, ondas, ¿cierto? Allí más lentas, y es un tema de función del aprendizaje. ¿Para qué vemos esto? Porque tenemos allí una clasificación de trastornos del sueño, como pesadilla, Carlos, ¿cierto? Terrores nocturnos, sonambulismo, etc. Un montón de situaciones que no es que existan para todos de la misma manera. Ojo, nos relacionamos con ellas dependiendo de lo que vivimos, de lo que conocemos, de los aprendizajes, de lo que vivimos en el día, pero de cómo mantenemos conectados o el ritual de nuestras vidas. O sea, ejemplo, si yo estoy con ansiedad, con preocupación, pero además fumo, pero además bebo, pero además mantengo hiperconectado, pero además todo lo que veo es angustiante, imagínense cómo no vamos a tener una pesadilla. Entonces allí los sueños RAM y REM son vitales para entender esto, Carlos. Yo quería tocarlo muy rápidamente miramos si en otro programa lo podemos profundizar, pero solamente es para decirles que no es natural para todos los seres humanos, existe, pero existe porque tenemos unos significados y significantes propios y debemos hacer conciencia precisamente para mejorarlos, sanarlos si los tenemos actualmente.
Lo que callas también grita, y Exacto. grita especialmente En los el sueños, sueño y en los exacto. sueños. Tal Esa es la moraleja que queremos dejarles también el día de hoy, a inspeccionar nuestras vidas, a inspeccionar también o a darle el valor a nuestros elementos de descanso y que podamos también en esta pequeña pincelada que le dimos al mundo onírico, al mundo de los sueños, también despertar en ustedes el interés por ir a conocer un poquito más y asombrarse por estos mecanismos. Entonces, esta fue nuestra edición de Más Allá del Silencio por el día de hoy. Les agradecemos su audiencia y esperamos vernos en una próxima ocasión. Un abrazo, que estén bien, más conciencia en el sueño, en el descanso y en lo que soñamos para poder sanar nuestras vidas. Un abrazo, chao. Pero dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo, más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que